Estimados, ¿qué tal? Seguimos con esta parte que trata sobre copiar y pegar y para eso vamos a empezar con un cursor especial que es el cursor cruz negra, que es un cursor que copia con secuencia. Ya vamos a ver de qué se trata esto. Habíamos dicho que el cursor común de Excel es el cursor cruz blanca y cuando apoyamos dicho cursor en la parte inferior derecha de una celda seleccionada, ahí donde se forma un cuadradito verde, la cruz se vuelve negra. Entonces, nosotros podemos hacer clic y arrastrar esa celda y lo que va a suceder es que el contenido se copia y se pega en la dirección en la que nosotros arrastramos. ¿Ven? Aquí tenemos otro ejemplo. Inclusive lo que podemos hacer es tomar a ambos y el efecto es el mismo. Pero hay algunas secuencias especiales, es decir, algunos efectos especiales con ciertos tipos de contenido. Por ejemplo, aquí tenemos un texto seguido de un número. Lo que sucede al arrastrar es que este es consecutivo. Lo mismo pasa con este, persona 120, 121, 122. Lo mismo pasa con los meses del año, los días de la semana. Y fíjense que a su vez son cíclicos. Si nosotros seguimos, vuelve a repetir el ciclo. ¿Qué pasa con los números? Cuando tomo un número en particular, este simplemente se copia. Pero cuando los tomo de esta manera, por ejemplo, dos celdas adyacentes, las señalo ambas y continúo de esta manera, continúa sumando o continúa aportando la diferencia. Por ejemplo, esto es de 1 en 1, lo mismo aquí, de 1 en 1, sigue 2003, ¿verdad? Luego 100, 200, seguiría 300. 0,2, 0,4, sigue 0,6. 2,5 y 2, fíjense que ahí disminuye en 0,5. Luego menos 4 menos 2, seguiría 0. Aquí fíjense que tenemos texto, pero tienen un formato alternado. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con el formato? Bueno, en este caso los textos se alternan, se copian y se pegan alternados, y el formato también. Si prestan atención a esta celda que he seleccionado, A16, en realidad contiene una fórmula en la que simplemente trae el contenido de A15. Si nosotros copiamos y pegamos esto hacia la derecha, fíjense lo que sucede. Lo que era aquí A15, al copiar y pegar hacia la derecha, toma la referencia de la derecha, es decir, esta referencia de celda se va corriendo a la par que se va corriendo el pegado. Podemos dar otros ejemplos. Si yo quiero insertar aquí una fórmula en la que tenga aquí el valor 100, o sea, la celda 11, y presiono Enter, si yo arrastro esto hacia la derecha, fíjense que sucede lo mismo. Se pega B11 y C11. Pero ¿qué pasaría si yo, en lugar de arrastrar con el cursor cruz negra, copiaría con botón derecho copiar o con el típico control C y luego apretaría control V? Fíjense que es el mismo efecto, ¿sí? Estamos copiando y pegando. Otra cosa que podría suceder es que yo copie una celda en particular y pegue a varias celdas de distancia. Y fíjese que como he pegado a 1, 2, 3, 4, 5 celdas de distancia, en realidad son 5 columnas hacia la derecha, lo que era A11, es decir, esta referencia azul, el lugar donde le he pegado también se ha corrido 5 lugares. Y podemos también, por ejemplo, tomar este número 200, copiarlo y pegarlo, por ejemplo, 2 lugares hacia abajo y uno hacia la derecha. Al pegar, fíjense que el resultado es 1,5. ¿Por qué? Porque la celda de origen, la que se ha copiado, es B11. Y si voy a pegar un lugar hacia la derecha y 2 lugares hacia abajo, debería obtener como resultado C13, que es igual a 1,5. Y aquí está C13. Esto
además de enseñarnos lo que es el pegado consecuencia, nos deja una consigna, un aprendizaje claro, que es qué sucede en Excel al copiar y pegar. Y sucede que cuando copiamos y pegamos, el formato es el mismo. Es decir, si copio letras rojas y fondo azul, se va a pegar de la misma manera en la celda de destino. El contenido, si son números, se pegan con el mismo valor. Si es texto, con el mismo texto. Y cuando hablamos de referencias, estas son relativas, salvo fijación. Ya vamos a ver qué es esto de fijación, pero por lo pronto saber que son relativas. Es decir, si copio y pego en un lugar apartado, la referencia se va a apartar tantos lugares como celdas hay de distancia. Ahora, vamos a hacer esta consigna de pegado como para conocer que hay algunas alternativas de pegado especial. Por ejemplo, pegado normal de luna de miel. Si yo tomo mi tabla de luna de miel, la copio y la pego de manera normal, se va a pegar exactamente igual, con el mismo formato y los mismos datos. ¿Qué pasa? Aquí notamos que los valores numéricos no se pueden mostrar correctamente porque falta espacio. Entonces, si hacemos doble clic, como hemos visto en uno de los primeros videos, ese número ya se puede mostrar. Dejo de tener la advertencia. Ahora, yo podría haber acomodado esta tabla de dos formas. Una, haciendo esto de la corrección de los anchos de columna, o la otra es haciendo un pegado especial de ancho de columna. ¿Cómo sería? Voy a retroceder, voy a deshacer con control Z y voy aquí a la hoja de origen y voy a copiar desde B hasta F con control C, ¿sí? O botón derecho copiar, ¿sí? Cualquier alternativa es válida. Y cuando voy a la parte de pegado, puedo realizar con el botón derecho un pegado especial de ancho de columna. Cuando pego ancho de columna no se pega contenido, no se pega formato, lo único que se pega es ancho de columna. Entonces a mí lo que voy a obtener es exactamente el mismo ancho que he utilizado aquí en esta hoja de origen. Esto sirve si tengo distintas hojas o distintas tablas en distintos lugares para mantener un formato uniforme pensando en que en presentaciones, en impresiones, etcétera, que muchas tablas iguales, es decir, con similar plantilla, tengan una vista homogénea, ¿no? Bien, ahora otro tipo de pegado es el pegado especial transponiendo. Para eso nosotros vamos a copiar una tabla cualquiera y al pegarla vamos a utilizar la opción de transponer. ¿Y qué sería esto? Bueno, para los que entienden por ahí un poco más de matemáticas, sería como transponer una matriz. Toda la información que estaba por columnas pasa a estar por filas y toda la información que estaba por filas pasa a estar por columnas. Aquí tenemos ahora los días por columnas y la fila y los conceptos por filas. Y fíjense que no se ha perdido la calidad de la información porque tenemos transporte, bueno, por ejemplo aquí, recuerdos del día 2 son 500, o mejor dicho, a ver, esta mejor. Recuerdos del día 5 son 100 y aquí también recuerdos del día 5 son 100. Esto es muy útil, por ejemplo, si tienen una tabla en Word o en otro lugar, la copian, la pegan en Excel, que coincide aquí con celdas, y luego se realiza esta operación de transponer. Y a esta tabla resultante yo la puedo copiar y pegar nuevamente en, por ejemplo, un documento Word. Por cuestiones de espacio y demás, si tengo, por ejemplo, limitada la altura o limitado el ancho, puedo cambiar de una tabla vertical a una horizontal. Ejercicio de saltar blancos. Vamos a suponer que tenemos dos tablas, una con cierta cantidad de datos y otra con otra cantidad de datos. Esta tabla, por ejemplo, o esta persona ha cargado un solo dato y esta persona ha cargado más datos. Entonces, si yo quisiera consolidarlas, tener los datos de ambas cargas, podría copiar esto y pegarlo encima. Pero ¿qué sucede? El blanco de aquí
de este conjunto de datos ha pisado, vamos a decir así, el 5 que ya estaba cargado. Entonces, para evitar esto, lo que debemos hacer es copiar estos datos y al pegar, hacer un pegado especial de omitir o saltar blancos, que lo que hace es que si reconoce una celda vacía, esta no va a pisar o no va a reemplazar a un texto o a un contenido preexistente. Un ejemplo sería, por ejemplo, ¿ven? Un examen y hay un profesor que ha corregido un tema dentro de un listado ordenado de alumnos y otro profesor que ha corregido otro tema. Entonces, tomamos el listado de uno de los profesores, lo copiamos y hacemos ese pegado especial, omitiendo o saltando espacios en blanco para que quede consolidado y las celdas blancas no pisen las otras. Si no, tendría que pasar manualmente y uno por uno. Bien, vamos a esto de qué significa fijación, porque hemos dicho que las referencias son relativas salvo fijación. ¿Cómo fijamos primero? Para fijar una celda, ya vamos a ver a qué nos referimos con fijar, tenemos que agregar el signo pesos delante de la referencia de columna y o delante de la referencia de fila. Esto nos permite distintas combinaciones. Nosotros hasta el momento veníamos trabajando con celdas sin fijación y podríamos, por ejemplo, fijar una celda completa, fijando tanto la columna como la fila, fijar solo la columna, poniendo el signo pesos delante de A, por ejemplo, o fijar solamente la fila, poniendo el signo delante de la fila, delante del número de fila. Y hay otro tipo de fijaciones avanzadas en rangos, puedo fijar el principio del rango, pero no el final, etc. Pero ahora vamos a ver un caso dentro de todo sencillo para entender este concepto de fijación. Vamos a suponer aquí una serie de artículos. Vamos a empezar con artículo 1 y vamos a continuar con los siguientes. ¿Se acuerdan? Este cursor cruz negra me permite esto. Precio unitario, podemos hacer lo mismo. Son celdas adyacentes y como va de 2 en 2, creo precios unitarios ficticios. Cantidades también, cantidades ficticias, vamos a bajar de 3 en 3, cierta venta, ciertas cantidades de cada producto. ¿Y cómo obtenemos un total de dólares? Porque bueno, vamos a suponer que este precio unitario esté en dólares. Tendríamos que multiplicar precio por cantidad. Y esto es lo interesante porque al multiplicar esta celda C5 por D5, es decir, la azul por la roja, por esta propiedad que tienen las referencias de que son relativas, cuando yo copie y pegue esta celda hacia abajo, tanto la referencia azul como la roja van a bajar. Entonces voy a multiplicar 10 por 30, 12 por 27, 14 por 24, si voy copiando y pegando hacia abajo. Ya sabemos que una forma de copiar y pegar rápido es utilizando el cursor cruz negra. Entonces al arrastrarlo, realizo esta multiplicación en esta fila, en esta fila, en esta fila, porque todas las referencias azules y rojas han ido bajando. Ahora, voy a borrar esto. Una forma todavía más fácil es con el cursor cruz negra. En vez de arrastrando, haciendo doble clic, porque como tengo una columna adyacente que ya llega hasta aquí, completa, va a reconocer que tiene que hacer la operación, ahí he hecho doble clic, y bajar copiando y pegando a lo largo de toda la columna. Algo que podemos hacer luego es calcular, suponiendo una cotización de dólar contra peso mexicano. La verdad que no la tengo presente, pero bueno, vamos a poner un número cualquiera, 18.50. Y vamos a poner la misma cotización para toda la tabla. Entonces, si multiplicamos dólares por la cotización, vamos a obtener el total, pero en pesos mexicanos, ¿no? Es decir, esto es dólares, esto es la cotización, esto ya es en pesos mexicanos. Por supuesto, haciendo la misma operación, nosotros vamos a obtener esta multiplicación en cada una de las filas. Pero claro, esto no se siente correcto porque estoy ocupando una columna entera para una cotización que es fija en todos los casos. Entonces, preferiría yo eliminar esta columna. Por supuesto que al eliminarla eliminamos
parte de las referencias que hemos venido utilizando para esta operación, y utilizaría la cotización en una sola celda o en un dato aparte, y directamente ya podemos realizar esta multiplicación. Esto por esto. Pero claro, ¿qué nos pasaría si nosotros a esto lo arrastramos? Y claro, la referencia azul iría bajando correctamente, pero la roja también. Y la roja, al ir bajando, me va a generar cálculos erróneos. Por lo que tenemos que hacer es, ahí sí, realizar una fijación de referencia. Que fijación, entiendan, por ejemplo, este signo pesos que va a fijar a F y a 2 como si fueran anclas que van a impedir que esta referencia roja se mueva. Entonces, ahí sí, al copiar y pegar, fíjense cómo la azul va bajando, pero la roja se mantiene firme ahí en F2. Y eso nos permite multiplicar cada uno de estos valores en dólares por su cotización, que fija en este caso, y bueno, vamos a obtener los distintos valores en pesos mexicanos. Y como un ejemplo un poquito más rápido, podemos calcular en esta tabla una serie de cálculos. Tenemos las ventas y costos y gastos de cada una de las sucursales. Esto está expresado en reales, en pesos chilenos, pesos uruguayos, etc. Aquí la de Estados Unidos es directamente en dólares. Y primero vamos a calcular los netos en moneda local, haciendo las diferencias entre venta y costo y gasto. Las diferencias, al hacer doble clic, se van pasando solas. Y ahora, si yo quisiera reexpresar toda esta tabla en una tabla en dólares, debería dividir cada uno de estos valores de moneda local en su cotización. Esta es la cotización del real por la que tengo que dividir todos estos valores. Esta es la cotización del peso chileno, así que tengo que dividir, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, y esto lo vamos a hacer rápido, a estos valores, dividirlos por su propia cotización, pero a la cotización solamente la voy a fijar en la columna L, porque yo quiero que se mantenga la referencia roja sobre L, pero que sí vaya bajando a medida que copie y pegue en las distintas cotizaciones según la fila que le corresponde. Si hubiera fijado 6, no podría bajar esta referencia roja. En cambio, al dejarla sin la fijación, va a bajar a 7, 8, 9 y 10. Entonces, vamos a copiar y pegar sobre toda la tabla y vamos viendo cómo azul sobre rojo en la primera fila se realiza correctamente, pero si nosotros bajamos, el rojo ha bajado de lugar, pero se mantiene firme en la columna L. Bueno, esto de alguna manera, para entender la importancia de todo esto, me está mostrando la potencia que tiene Excel como planilla de cálculo. A ver, si bien tiene un montón de herramientas más, pero es realmente revelador cuando las primeras veces se realizan multiplicaciones como esta en una cantidad interesante de filas, porque aquí hemos realizado 9 multiplicaciones de una vez, simplemente realizando una primera fórmula y luego copiando y pegando hacia abajo, pero con ese doble clic, al completar 9 operaciones diferentes, el esfuerzo es el mismo si quisiera hacer 100, 1000 o 10.000 operaciones. En realidad, colocando una sola vez la fórmula, si yo repito ese patrón hacia abajo, puedo calcular realmente en tablas realmente grandes. Así que, bueno, por eso la importancia de copiado y pegado dentro de lo que es el uso de Excel. En la siguiente etapa vamos a ver funciones.